de resolver, inerciales y no inerciales. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Bien. El primer problema que vamos a resolver es el sistema masa-resorte. Es decir, nosotros vamos a tener una masa unida a un resorte y lo vamos a poner en movimiento, ¿sí? Ustedes están viendo ahí el movimiento de la masa con el resorte. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? En esencia, ¿sí? Vamos a hallar la ecuación de movimiento. O sea, en esencia, ¿cuál es la ecuación que permite describir el movimiento? Eso lo hicimos nosotros, recordando, cuando trabajamos con el péndulo. Bueno, ahora es lo mismo. Vamos a hallar el problema es hallar la ecuación de movimiento. La primera pregunta, sí, que hay que hacer, ¿sí? Ahí está puesto, es decir, bueno, ¿qué trayectoria tiene el cuerpo? ¿Sí? La trayectoria de este cuerpo, obviamente, es esa línea recta que está ahí, que puse en trazo rojo, ¿sí? Traten de seguirla, van a ver que si siguen a partir del centro de esa partícula, de esa pequeña esferita, ¿sí? La línea roja representa, ¿sí?, los puntos que van ocupando el centro de la esfera en el tiempo, ¿sí? Vean que la trayectoria no es una recta infinita, sino simplemente es un segmento de recta. Después, ¿cuáles son las interacciones que están actuando sobre el cuerpo? Bueno, hay tres interacciones, ¿sí? En la masa-tierra, la masa-suelo y la interacción entre la masa y el resorte. La masa-tierra, ustedes ya saben, es la fuerza-peso, la interacción con la masa del suelo, y la podemos modelizar entre la normal y la fuerza de rozamiento. Y la interacción masa-resorte es un tipo de interacción que se llama interacción elástica. Y vamos a ver cuáles son las características principales de esta interacción cuando nos toque modelizar esta fuerza. Ahora, el paso que sigue, ¿sí?, es encontrar cuál es el sistema de referencia que vamos a usar. Pregunta sustancial: ¿dónde, digamos, cuál es el sistema, dónde podemos ubicar, ¿sí?, el sistema de referencia? Si alguien me lo puede contestar antes de pasar a esto. En el extremo fijo del resorte. Sí. El En el cero en extremo, el L0 del resorte, en la longitud natural. en el L0 del resorte. Muy bien. Volvamos un poquito para atrás y me dicen, ¿dónde? En el centro del segmento de recta. Muy bien, exactamente. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de escribir la trayectoria del cuerpo. Y entonces es ahí donde nosotros, ¿sí?, vamos a colocar el sistema de referencia. Porque aparte, ese es el punto de equilibrio, ¿sí? Y va a corresponder en el cual, ¿sí?, la fuerza neta sobre esa partícula va a ser cero. ¿Está? Así que ya le voy adelantando, pero es el lugar donde nosotros vamos a colocar el sistema de referencia. Bien, obviamente tengo que dibujar el sistema de referencia y no lo puedo colocar cuando lo dibuje, si bien acá se está moviendo, no lo puedo colocar sobre el cuerpo, ¿sí? No lo voy a poner sobre la trayectoria del cuerpo, sino fijo al piso. ¿Está? Vean que coloqué el sistema de referencia, ¿sí?, en el punto central de la trayectoria, ¿sí?, y después coloqué el sistema de coordenadas de forma tal de que la dirección X me represente el movimiento, ¿sí?, la dirección de la trayectoria, ¿sí?, y la dirección Y queda perpendicular a la trayectoria. Bien. Entonces, ya resolvimos cómo colocar. Vean que este es un sistema de referencia inercial. ¿Por qué? Porque está fijo, ¿sí?, al suelo. ¿Está? ¿Podrían usar otros? Sí, pero cualquier otro que uno use, ¿sí?, ubicado en otro punto, por ejemplo, un punto que dijeron ustedes es acá, ¿sí?, es ahí. El único problema es que la ecuación la ecuación de movimiento va a ser más compleja.
entonces, y su solución también va a ser más compleja, ¿sí? Entonces, traten de siempre mirar la trayectoria, ¿sí? Y a partir de la trayectoria traten de elegir el sistema de referencia. De esta forma, hacerlo lo más fácil posible. Bien, el paso 3 es ponerles nombre a las cosas, ¿sí? La interacción masa-tierra es la fuerza-peso y todo el mundo sabe cuánto vale, ¿sí? Es la masa por la gravedad. La interacción masa-suelo son fuerzas reactivas y entonces nosotros podemos nombrar la normal y la de rozamiento. En este caso vamos a trabajar con la fuerza de rozamiento igual a 0, pero esto simplemente lo vamos a hacer para simplificar un poquito el problema, ¿sí? Así evitamos algunos inconvenientes y simplificamos al máximo posible este problema. Bien, la interacción masa-resorte. La interacción masa-resorte es una interacción nueva, es una interacción del tipo elástica, que tiene, ¿sí?, una intensidad, un módulo, ¿sí?, que es proporcional al estiramiento del resorte, ¿sí? Esto, L menos L0, es, ¿sí?, L es la longitud del resorte, L0 es lo que se llama la longitud natural del resorte, o sea, es el resorte sin estirar, ¿sí? Entonces, L menos L0 es justamente lo que se estiró el resorte. Si L es mayor que L0, está estirado. Si L es menor que L0, está comprimido, ¿sí? La fuerza elástica es entonces, tiene una intensidad que es proporcional, ¿sí?, a la deformación del resorte, ¿sí? La constante de proporcionalidad es acá, se llama constante elástica del resorte y nos dice cuán duro es el resorte, ¿sí? Bien, eso es el módulo de la fuerza elástica, ¿sí? La dirección y el sentido, ¿sí?, la dirección de la fuerza elástica apunta en la dirección tal que restaure el tamaño del resorte. Siempre apunta, ¿sí?, trata de volver al resorte a su posición natural, a su longitud natural. Así que siempre la dirección la tenemos que tomar, ¿sí?, mirar un poquito, ¿sí?, y ponerla, cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre, ponerla bien, porque tiene que tener la dirección y el sentido tal que restaure, ¿sí?, la longitud natural del resorte. Bien, entonces, vamos a... No me salieron las simulaciones. Vamos a elegir el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre va a estar ubicado en su sistema de coordenadas. La línea punteada marca el sistema de coordenadas, ¿sí? Tengo que elegir un punto de la trayectoria, en este caso elegí un punto en el cual el resorte estaba estirado. Entonces, el diagrama de cuerpo libre va a ser, ¿sí?, sacamos la tierra, ponemos el peso, lo voy a escribir acá, sacamos la tierra, ponemos el peso, sacamos el suelo, ponemos la normal, y sacamos el resorte y lo reemplazamos por la fuerza elástica, que apunta en esa dirección porque en el punto que elegimos de la trayectoria, el resorte estaba estirado. Ese es el diagrama de cuerpo libre. ¿Está? Ahora pasamos al punto 5, que es escribir las leyes de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton, ¿sí?, tengo tres fuerzas, ¿sí? Entonces queda de esta forma. Peso más normal más la fuerza elástica es la masa por la aceleración, ¿sí? Esta es la tercera ley de Newton. La segunda ley de Newton, nosotros no vamos a tocar esta parte. Ahora lo que le sigue es escribir esto, ¿sí?, en el sistema de referencia seleccionado. Tenemos que el peso, ¿sí?, tiene componente, ¿sí?, menos J, tiene componente J menos mgj, la normal tiene componente J porque apunta en dirección Y, la aceleración tiene dirección Y, porque no sabemos, lo estoy poniendo en forma genérica,
¿sí? Entonces tengo que poner que la aceleración es en la dirección Y. La fuerza elástica la puedo escribir como menos K, L menos L0 en la dirección Y. Pero vean, ¿sí? En la posición en la que yo estaba, voy para atrás simplemente para poderlo ver, ¿sí? En la posición en la cual hice el diagrama de cuerpo libre, esta posición, esto es el estiramiento, esto es L menos L0, y esto justamente se corresponde a la coordenada X de la partícula. Así que la fuerza elástica, reemplazo L menos L0 por X, y me queda menos K por X en la dirección Y. Vean que ya ahora ya tengo todos los vectores escritos en este sistema de coordenadas. Por lo tanto, tomo la segunda ley de Newton. Profe, Sí, sí, perdón que lo interrumpa. ¿Puedo explicar de vuelta por qué el cambio de L menos L0 a X? bien. Te lo voy a dibujar acá para que quede. ¿Sí? Esta es la trayectoria. Perdón. Sí. A ver. Esta es la trayectoria. ¿Sí? Esto, así me aparece, es el origen. La posición de la partícula está acá en la coordenada X. ¿Estamos? Sí. Esto, el origen, lo elegimos de forma tal de que la longitud del resorte cuando está acá, en el origen, es la longitud natural. Sí. ¿Está? Cuando el resorte, cuando la partícula está en la posición X, la longitud del resorte es L. Cuando está en el origen, ¿sí? Es L0. Entonces el estiramiento es L menos L0. O sea, perfecto. ¿Sí? Perfecto, ¿Está? perfecto. Y eso corresponde a X. Por eso hice ese cambio. ¿Estamos? Impecable, muchas gracias. Bien. Entonces, ahora reemplazamos todas estas cosas en la segunda ley de Newton y escribimos el sistema de ecuaciones equivalente. ¿Sí? El sistema de ecuaciones equivalente es, ¿sí? Me va a quedar componente X y componente Y. La componente X va a quedar menos K por X, ¿sí? Que es esta. Es igual a la masa por la aceleración. Y la componente Y me va a quedar que la normal menos el peso, menos mg, es igual a 0. ¿Sí? Vean que tenemos un sistema de dos ecuaciones. ¿Sí? Dos ecuaciones. Dos ecuaciones, ¿sí? Con dos incógnitas. Las incógnitas son la normal, ¿sí? Y obviamente la posición como función del tiempo. ¿Ok? Esto indica que no hay que buscar ninguna ecuación, nada, si ya se puede resolver el problema. De una forma complicada, porque la aceleración, ¿sí? Es una cierta función de la posición y del tiempo. ¿Está? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aceleración es la derivada segunda. ¿Ok? ¿Sí? Está. Entonces, esta cosa viene difícil, pero van a ver que no es tan difícil. Bien. Entonces, como paso 8, ya es tratar de resolverlo. Ya vimos que el paso 7 era ver que teníamos un sistema de ecuaciones, analizar el sistema. El paso 8 era resolverlo. Ok, de esta ecuación se despeja cuánto va de la normal, no hay problema. Y de esta segunda ecuación, ¿sí? Despejo la aceleración en menos k sobre m por x. Y esto es, la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces. Es una ecuación diferencial y es lo que se llama la ecuación de movimiento del sistema masa-resorte, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Lo que es interesante es que esa ecuación diferencial tiene solución. Y de hecho, ustedes la calcularon, ¿se acuerdan? Que en el péndulo habíamos encontrado esta derivada segunda de tita respecto de tiempo dos veces, igual a menos, bueno, omega cuadrado por tita. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto? Sí, bueno, ese omega cuadrado era L sobre G. G sobre L, perdón. G sobre L. ¿Sí? Esto es lo que vimos en el péndulo.
Bueno, vean que esta ecuación diferencial de péndulo es muy parecida a esto, si yo esto lo llamo omega cuadrado. ¿Sí? Así que esta ecuación de movimiento del sistema masa-resorte tiene como solución, ¿sí?, la función armónica. Que vimos, ¿se acuerdan? En cinemática, vimos el movimiento armónico. O sea que el sistema masa-resorte, la solución de la ecuación de movimiento del sistema masa-resorte es una función armónica, o sea que el movimiento de la masa, ¿sí?, unido a un resorte es un movimiento armónico simple. Y nos van a quedar, solución de la ecuación de movimiento, nos van a quedar constantes a determinar, A y phi 0, ¿sí?, y este omega es raíz de K sobre M. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, o sea, sí, en la diapositiva anterior, entonces X, ahí la entendemos como que es L menos L0. Sí. Ok, X es la coordenada que marca la partícula, ¿sí?, en función del tiempo, y es L menos L0. ok, eso. Bien, y si usan otro sistema de referencia, la ecuación de movimiento le queda más complicado y por lo tanto su solución también les queda más complicado. Así que yo recomiendo que sigan mis pasos, ¿sí?, y elijan un sistema de referencia, ¿sí?, ubicado en el centro del segmento de recta. Porque si no les queda tan fácil esta ecuación diferencial y la solución tampoco es fácil. ¿Está? Cuando vean matemáticas van a ver soluciones de ecuaciones diferenciales y van a ver que esta ecuación diferencial se llama homogénea, ¿sí? Y si usan otro sistema de referencia, lo que van a estar resolviendo es una ecuación diferencial no homogénea, y en eso ya se empiezan a complicar porque los métodos de resolución son ligeramente distintos. Así que mi recomendación es miren bien la trayectoria del cuerpo antes de comenzar a hacer cuentas. Bien, vuelvo a preguntar. ¿Alguno tiene otra duda? Bien, continuemos con esto, con otro problema. Este problema es un poquito más complicado. Disculpe. Sí. Antes que pasemos, ¿hay otros movimientos armónicos simples que vamos a ver aparte del péndulo y este resorte? No. Pero No. cualquier sumatoria de fuerzas que de la diapositiva anterior, o sea, la ecuación diferencial segunda sobre el Sí. tiempo igual a algo por X, sé que va a ser una ecuación armónica. Sí. Ese algo Acordate este puede signo, ser, este menos, tiene que estar ese menos ahí, si no es otra cosa, pero sí. Sí. ese algo puede ser cualquier constante, ¿no? Veo que K y M Sí. es constante. K y M son constantes. Sí. Ok, gracias. Perfecto. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría si yo extiendo, digamos, mi resorte más de lo que cuando vuelve para el otro lado choque contra la pared? ¿Se entiende mi pregunta? Sí. Bien. te lo voy a dibujar acá. Sí. Supongamos que tenés este problema. ¿Sí? Y lo estirás demasiado. Cuando lo comprimís, obviamente el resorte tiene una longitud natural, ¿sí?, L0, y tiene una longitud de compresión máxima, ¿sí? Porque la materia no se puede comprimir más que cierto valor. ¿Está? Muy bien. La ecuación diferencial no sirve cuando la longitud se comprime demasiado o cuando se estira demasiado. ¿Está? Todo esto que hice yo es para, mientras el resorte se comporta, ¿sí?, más o menos siguiendo una ley física que se llama ley de Hooke. O sea, que no quería complicarla ahora, lo iba a complicar después cuando venga. Pero ya que preguntaste, sí, digo, acá la idea es que el resorte está oscilando alrededor de la posición de equilibrio. ¿Está? ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo comprimo mucho? Si lo comprimo mucho, la constante esa elástica, ¿sí?, cambia abruptamente.
¿Está? Entonces, ese es el problema. Cuando empezás a comprimir el resorte demasiado, la constante elástica de pronto empieza a variar. Y vos se supone que es una constante. ¿Ok? Entonces, no vale cuando el resorte está cerca de los valores de compresión máxima. Y de hecho, tiende, digamos, cambia tanto de que puede tender a infinito. ¿Ok? O sea, porque no se puede comprimir, entonces tiene que hacer la subfuerza necesaria para evitar. Si lo pones como deformación, ¿sí? Resulta que te va a dar, ¿sí? Que es extremadamente grande. Y también está en que no cambia la longitud natural, ¿sí? Que es algo que pasa en los resortes. Si los resortes los tiro mucho, ¿sí? Resulta que la longitud natural empieza a cambiar. Cuando dejo de deformarlo, en vez de volver a su longitud natural, se queda un poquito estirado. Lo mismo le pasa cuando se comprime, ¿sí? Demasiado, ¿sí? Resulta que la longitud natural deja de ser una constante. Bueno, en todo lo que se supone que estamos haciendo, la longitud natural no cambia. Así que estamos trabajando dentro de lo que se llama un régimen elástico, ¿sí? Fuera de ese régimen en el cual, ¿sí? La longitud natural empieza a cambiar y la constante elástica empieza a cambiar, no, nada de lo que estamos haciendo sirve. Pero aún así, chicos, ¿sí? El sistema masa-resorte es un excelente ejemplo para muchos sistemas físicos. Hay muchos sistemas físicos que ustedes van a ver, inclusive el próximo año en Física 2, ¿sí? Que tienen una ecuación diferencial igual que la del resorte, o sea que la van a poder escribir así: derivada segunda de x respecto de tiempo dos veces igual a menos omega cuadrado por x, ¿sí? Hay muchos que van a poder escribir así, entonces por eso se enseña, porque es extremadamente importante. ¿Está? No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, perfecto, gracias. Yo tengo una pregunta también. Sí. KM de constantes, o sea, omega, que es la raíz de K sobre M, ¿es constante también? Sí, porque K es la constante elástica y M es la masa. Estamos suponiendo que acá la masa no cambia y la constante elástica no cambia. Bueno, perfecto. Así que eso es una constante. Bien. Ok. Simplemente una cosa más. Recuerden lo que vimos en cinemática de movimiento armónico simple. Este omega estaba relacionado con el periodo de oscilación. Así que vean que el periodo de oscilación depende de la dureza del resorte, de la constante elástica y de la masa que uno está agregando. Simplemente, de hecho, hoy hay uno de los ejercicios que vamos a hacer, obviamente es calcular, ¿sí? Usar la relación entre el KM y el periodo de oscilación de un sistema masa-resorte.